Y lo prometido es deuda, estamos en comunicación telefónica con Alfredo León, director de Mono con Gallinas, sobre el conflicto bélico entre Ecuador y Perú en 1941. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Por aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Alfredo. Bueno, contarle a la gente que estamos en comunicación telefónica con Ecuador. ¿Con qué parte de Ecuador, Alfredo? Bueno, yo estoy acá en Quito, en la capital. En la capital. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Para nosotros es un honor. Conocimos tu película en el Festival Cordillera de cine ecuatoriano, y cine argentino. Y recientemente, la tenemos para ver aquí en el Gomón, después de algún tiempo de estreno también en Ecuador. Así que, desde ya muy contentos. Sí, yo también muy contento de que la película se haya podido ver allá en Argentina. La verdad es que ha sido un proceso largo para poder estrenarla también allá. Esta película se estrenó ya en Ecuador hace algún tiempo. Sí. Y hemos estado intentando llegar a las pantallas de Argentina hace un buen momento. Bueno, ¿y qué inquietud quisiste dejar en el público, ¿no?, al realizar la película? Y ¿cómo crees que la recibió el público argentino, ¿no? Esta historia bélica que ya tiene algún tiempo atrás y llamada La Guerra del 41, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que de alguna manera se entiende es que la película, a pesar de que el contexto es de esta guerra particular entre Ecuador y Perú, no es una película bélica y no es una película que hace una investigación histórica sobre ese conflicto. Claro. en especial. Creo que lo que la hace una historia universal es que es una historia de crecimiento, es la historia de un muchacho dejando de ser niño y teniendo que crecer a la fuerza. Y eso es algo con lo que todo ser humano se puede identificar, independientemente de dónde sea. Entonces, un poco lo que siempre hemos apelado, mira, esta película, su estreno mundial fue en Filipinas, al otro lado del mundo, y ganamos 3 premios allá. Entonces, eso demuestra que la película de alguna manera cuenta una historia universal, una historia con la que cualquier persona se puede identificar, ¿no? Claro. Justamente vos lo decías en una entrevista, esto de que tiene que ver con este paso, ¿no?, abrupto, ¿no?, de la adolescencia a la madurez, que implica estar en una guerra, ¿no?, como ha pasado en tantas partes de Sudamérica. Sí, exacto, porque yo creo que la película, si es que algo tiene que ver con la guerra, en todo caso es antibélica, ¿no? Es una película que hace reflexionar un poco sobre lo absurdo que son las guerras, cualquier guerra, ¿no? Latinoamérica ha sido durante el siglo XX tuvimos tantos conflictos territoriales, que los límites, y que mi país se acaba acá y acá el pie es el tuyo, y tantos problemas que fueron en ese sentido, y que en realidad, si tú los estudias más allá de lo que está en los libros de historia, más allá de lo que nos enseñaron oficialmente, casi siempre fueron conflictos creados por intereses de las grandes potencias o de nuestros gobiernos de turno, y nuestros jóvenes tuvieron que ir a morir ahí por unos supuestos ideales patrioteros que no tenían mucho sentido, ¿no? Entonces, a mí lo que de alguna manera me llevó a hacer esta historia fue el conocer desde de primera mano, digamos, desde alguien que estuvo en ese conflicto y que lo vivió en carne propia, las diferencias de esa versión versus la versión oficial de la historia. Claro. Alfredo, y desde tu idea inicial, ¿no?, hasta el rodaje, ¿qué cambios hubieron a la hora de encarar la película? Bueno, muchos, porque mira, la historia empezó basada en una historia real, sí, y basada en un personaje real que era alguien muy cercano a mí, era mi tío abuelo. Mira. Y yo lo que hice fue agarrar la historia de esta persona de la familia, del tío Jorge, que era ya una persona mayor en la familia, que me contó un poco su versión de lo que le había pasado cuando era muy joven. Y yo al inicio estuve como muy aferrado a tratar de contar esa historia, la de él. Claro. Pero luego en el camino me di cuenta de que yo tenía que ficcionar muchas cosas, y la película tenía que agarrar su propia vida, y el Jorge de la película no necesariamente era el Jorge real. Y ahí fue cuando la película empezó a adquirir su propio camino. Y lo lindo ahora, ya viéndolo hacia atrás, es que todavía siento que la historia tiene una mezcla muy interesante de
de lo real y lo ficticio, ¿no? Todo, Sí. todo, creo que todo en la película, desde personajes, situaciones, todo parte de algo real, pero fue ficcionado o acomodado para que funcione mejor en la historia cinematográfica. Claro. ¿Y en qué otras cosas te basaste, ¿no? Para la conformación de esta historia y para construir el perfil de cada personaje? Bueno, sobre todo el relato original de mi tío abuelo y de Sí. otros excombatientes fueron como el punto de partida. Eso fue un poco lo que primero utilizamos para basarnos. Pero luego, a medida que fuimos avanzando en el proyecto, se fue sumando una investigación histórica, también un poco de documentación del ejército ecuatoriano sobre el conflicto, sobre aquel momento, y eso fue agarrando ya como su propio sentido, ¿no? Y como tampoco a mí me interesaba hacer una película necesariamente un documento histórico, digamos, Claro. sino yo lo que quería era hacer una película sobre este muchacho, y ahí estaba mi enfoque. Entonces llegó hasta cierto punto la investigación histórica y luego la película agarró su propio sentido y había que crear personajes que parezcan de carne y hueso, ¿no? Bueno, vos hacías hincapié hace unos momentos sobre este cambio abrupto, ¿no? Que era la adolescencia a convertirse en adulto. Y, por ejemplo, bueno, algo que se ve en la película es como estos chicos iban un poco engañados, sin saber bien con qué se iban a encontrar. Pensaban que siendo militar ellos podían llegar a ser alguien y quizás a muchos les costó la vida. Y se notaba bastante improvisación en esto, ¿no? Digo, como que estaban apostando a estos chicos como si fueran monedas, digo, ¿no? Y sí, porque es un poco lo que sucedió, ¿no? El ejército ecuatoriano en ese momento estaba muy venido a menos, el gobierno estaba tambaleando y lo que había hecho era hacer una fuerza policial de carabineros para mantenerse en el poder y básicamente había abandonado el ejército nacional. Y en esas condiciones estos muchachos tuvieron que enfrentar este conflicto, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con mi tío abuelo y con los excombatientes, muchos de ellos se referían con más resentimiento hacia su propio ejército y hacia su propio país que los abandonó en el medio de la selva que al enemigo peruano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que te hacen reflexionar un poco, ¿no? Y mi tío abuelo decía una frase que a mí me marcó muchísimo, que él decía: si a mí no me tomaban prisionero los peruanos, yo no salía vivo de ahí. Lo cual es súper irónico, ¿no? Es bastante irónico y eso nos muestra un poco lo absurdo de este conflicto. Claro, bueno, en la película también lo mostrás, esto de que realmente los cuidan bastante, los tratan muy bien el ejército enemigo, que bueno, que usualmente eso no es tan común, digo, ¿no? Eso es algo que sorprende. Y mira, yo no sé si fue del todo así, ¿no? Claro. Digamos, mi tío abuelo, él me dijo que a él lo curaron, lo operaron y lo regresaron a su casa, pero de todas maneras era un prisionero, como en cualquier guerra habrá pasado cosas terribles de lado y lado, habrá muchas otras historias que contar, pero yo para mi historia yo necesitaba dar esa sensación, yo necesitaba forzar una reflexión sobre la historia que nos contaron, porque acá en el Ecuador las generaciones, digamos, desde la mía, yo tengo casi 40 años, y las mayores, fuimos educados diciéndonos que el Perú era nuestro enemigo y que había que odiarles, ¿no? Y un poco y eso es irónico, ¿no? Porque cuando hablas con los peruanos, esas generaciones fueron educadas para odiar a los chilenos, y los chilenos para odiar a los argentinos, y los argentinos para odiar a los ingleses. Ni siquiera son odios recíprocos, ¿me entiendes? Y los bolivianos a los paraguayos, y los paraguayos a los brasileños, y esa es un poco lo que la historia nos enseñó. Claro. Y yo necesitaba, de alguna manera, con la película, forzar una reflexión diferente, ¿no? Que no nos quedemos solo con eso que nos dijeron. Claro, que no tendríamos que odiarnos entre la gente, sobre todo en los países sudamericanos que han sido tan castigados y tan usados económicamente. Es tan absurdo eso. Tendríamos que en realidad enojarnos con los gobiernos que permiten que los países hermanos o limítrofes se odien, me parece. Correcto. La verdad que es muy interesante tu análisis y Alfredo, la verdad que yo te quisiera felicitar. No tenemos muchos minutos en la tarjeta, la verdad que el tiempo es tirano.
Me encantaría conocerte alguna vez, ojalá algún día pueda viajar y que nos conozcamos y felicitarte. Me parece que hay un gran trabajo, una gran producción en la película, un gran esfuerzo, se nota en la pantalla y se nota, seguramente fue así detrás de cámara. Así que bueno, esperemos de corazón ver más cine ecuatoriano de la mano tuya o de la mano de tus compañeros. La verdad que esperamos más cines, festivales Cordillera. Muchísimas gracias, es un gusto estar en contacto con usted y ojalá nos podamos ver acá o allá muy pronto y que también circulen nuestras películas. Muy pocas películas de Argentina se estrenan en Ecuador y poca o ninguna película ecuatoriana se estrena en Argentina y eso de entrada ya está tan mal como la guerra. Alfredo, también de mi parte quería felicitarte y como dijo mi compañero, esperamos conocerte algún día. Y felicitarte porque es muy interesante el aspecto, ¿no?, que quisiste encarar de un lado más íntimo de estos prisioneros y demostraste muy bien las vivencias, ¿no?, por las que tuvieron que pasar. Bueno, muchas gracias. Espero que cuando esté por allá, por Argentina, los vaya a visitar. Y hacemos una nota más extensa porque también tenés otras películas, no te has quedado con esta que fue tu ópera prima, sino que tenés más películas, así que bueno, desde ya también, y esperemos que las puedas estrenar también, eso desde ya. ¿Está por ahí? Se nos corta. Alfredo, se nos corta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Pensando en la noche de ayer. Nos quedamos ahí medios con chispazos. Tuvimos que hacer la nota un poco apurada. La tarjeta te da un tiempo, que es tirano, que esperamos, bueno, de alguna manera solucionarlo en algún momento para conversar más y esperamos desde ya conocerlo. Alfredo, me parece un gran director. Alfredo León, Mono con gallinas. Esta película es de 2013 que cuenta el conflicto bélico entre Ecuador y Perú en 1941, en la guerra del 41, pero que no solo se queda en la guerra, ¿no? Esto que nos contaba tan profundamente. ¿Cuántos de nosotros odiamos a nuestros hermanos? Que yo tacharía hermanos, pero digo, chilenos, ¿no? Y cuánto ellos nos odian a nosotros, digo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién inventó este odio, no? También, ¿por qué alguien lo inventó? Sí, la verdad que hace una maravilla estar hablando con Alfredo. Los invitamos a todos a que vayan a ver la película. Está actualmente en cartelera del Cine Gaumont. Me parece que vale la pena ir a ver Mono con gallinas, se llama, del director Alfredo León. Así que los invitamos a todos. Bueno, este ha sido un gusto que nos hemos dado, una entrevista breve, pero me parece que muy profunda, en el cual pudimos conocer más sobre esta película Mono con gallinas, como bien vos decías. Yo las voy a ver allá en el Gaumont. Espero que la gente apoye en este fin de semana la película para que siga estando una semana más y para que se permita este intercambio, para que no vengan los titanes de X-Men y de todas estas porquerías que no nos dejan nada, ni a nivel sudamericano, ni a nivel nacional, ni a nivel cultural, ni espiritual, absolutamente y también nada. Para que apoyar a nuestro cine, ¿no? Y como bien nos decía Alfredo, que lleguen más películas allá y que nos traigan más películas de su país. Bueno, esto también hablábamos con el Chili, hablamos con Anderson Ballesteros de el Escobar, el patrón del mal, y hablamos lo mismo, también hablamos con Juan Carlos Arango, colombiano, ambos colombianos, tuvimos una entrevista también ambos nos han dicho lo mismo, exactamente lo mismo. Tuvimos el mismo problema con el teléfono, se cortan las entrevistas, pero llegamos ahí, justito llegamos a hacerle las preguntas más interesantes, ¿no? Lo que queríamos saber sobre la película. Así que nos ha quedado por ahí Alfredo, así que le mandamos un saludo. Espero que la gente de Ecuador también, algunos por ahí que hayan sintonizado, que entiendo que están del otro lado, agradezco también que se hayan conectado. Sí, quien no llegó a escuchar también la vamos a subir la entrevista, así que después la pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Ambas entrevistas van a estar a partir de mañana, una y después la otra en nuestro canal de YouTube, como dijiste, La Expiación FM, lo pueden buscar, o en la página La Expiación FM 90.1. Y con esto nos vamos, agradecemos a la radio que nos ha permitido este espacio, agradecemos a Javier que nos ha permitido 20 minutos para que sea esta nota, y a Chicho que tuvo una paciencia bárbara con la tarjeta que no nos podíamos comunicar. Así que esto es todo por mi parte. Bueno, y gracias a todos nuestros oyentes que están del otro lado, y nos reencontramos el jueves que viene a las 20 horas. Hermoso programa.